Hola, en este video explicaré la simbología de los dispositivos más básicos utilizados en el desarrollo de estas prácticas. Iniciando con el contactor, prácticamente un contactor se compone de una bobina y un conjunto de contactos móviles. Cuando la bobina se energiza, los contactos conmutan y cuando se desenergiza, los contactos vuelven a su estado original. Estos contactos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados y a su vez clasificarse en contactos principales y contactos auxiliares. El símbolo de un contactor puede depender del número de contactos asociados a él, pero a partir de este diagrama podemos explicar su simbología. A la izquierda tendremos siempre las etiquetas del contactor. Puede ser KM indicando que es un contactor principal o KA indicando que es un contactor auxiliar. El número que acompaña a esta etiqueta indica el número de dispositivo presente en el circuito. Es decir, si hay un segundo contactor, su etiqueta será KA2 y si hay un tercero, su etiqueta será KA3. Luego tenemos los contactos principales etiquetados como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si hay más, pues sería 7, 8, por ejemplo. Por último, tendremos los contactos auxiliares. Las unidades en cada uno de estos contactos indica la normalidad de este. Las unidades 3 y 4 indican que es un contacto normalmente abierto, mientras que las unidades 1 y 2 indican que es un contacto normalmente cerrado. Por otro lado, las decenas indican el número de contacto auxiliar. Por ejemplo, el primer contacto tendrá la decena 1, el segundo contacto tendrá la decena 2 y el tercer contacto, si lo hubiera, tendría la decena número 3. Cuando la bobina se energiza, como ya lo mencioné, los contactos van a conmutar, pasando de ser contactos normalmente abiertos a contactos normalmente cerrados y de ser contactos normalmente cerrados a ser contactos normalmente abiertos. Cuando los contactos conmutan, permiten el flujo de corriente a través de ellos, es decir, empieza a fluir la corriente de este punto a este punto y los contactos que se abrieron impiden el flujo de corriente a través de ellos. Este contactor es con el que estaremos realizando las prácticas, entonces en él podemos identificar su símbolo, este sería su símbolo. Tendremos la bobina etiquetado como A1 y A1, A2, A2. Estos puntos son comunes y se utilizan para tener dos bornes disponibles de conexión. Luego tenemos los contactos principales etiquetados como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quisiéramos tener más contactos asociados a este contactor, tendríamos que añadir un bloque de contactos auxiliares. Un bloque de contactos auxiliares es algo así. Cuando se asocian más contactos a este contactor, entonces el símbolo se representaría de esta forma. Si este bloque de contactos auxiliares fuera solo de contactos normalmente cerrados, se indicaría el símbolo entonces de esta forma, indicando con 1, 2, con las unidades 1, 2 que son contactos normalmente cerrados y con las etiquetas 1, en decenas y 2 en decenas, indicando que es el primer contacto auxiliar y el segundo contacto auxiliar. Si ese bloque de contactos auxiliares tuviera contactos normalmente abiertos, tendríamos que etiquetarlos como 3, 4 en unidades y como siempre 1 en decenas para el primer contacto y 2 en decenas para el segundo contacto. Si fuera un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, tendríamos en el primer contacto las unidades 3, 4, indicando que es un contacto normalmente abierto, y en el segundo contacto las unidades 1, 2, indicando que es un contacto normalmente cerrado. Las unidades sería 1 para el primer contacto y 2 para el segundo contacto. Ahora, pasando a los botones pulsadores o interruptores pulsadores, estos funcionan de una manera peculiar, a diferencia de los interruptores típicos que mantienen su estado una vez presionado y lo siguen manteniendo hasta que se vuelve a presionar. Los interruptores pulsadores o pulsadores simplemente
solamente conmutan mientras se presionan, es decir, si de pronto presionamos cualquiera de los dos pulsadores, estos van a conmutar, por ejemplo, pasando de ser normalmente abiertos a cerrados más bien, o de normalmente cerrados a ser contactos abiertos. Luego, cuando se dejan de presionar, vuelven a su estado original. Entonces, solo se conmutan o cuando se presionan, pero una vez dejados de presionar, vuelven a su estado original. Las etiquetas que componen a estos pulsadores son estas. Al igual que en los contactos de un contactor, 3 y 4 indican que es un contacto normalmente abierto y 1 y 2 que es un contacto normalmente cerrado. Generalmente se etiquetan con las letras P, indicando que es un pulsador de paro, o con las letras M, indicando que es un pulsador de marcha. Si hay más de uno de estos elementos, se pondría, por ejemplo, M2 si hay dos pulsadores de marcha, o M3 si hay un tercer pulsador de marcha. Y también P2 si hay un segundo pulsador de paro y P3 si hubiera un tercero. Podemos entonces mostrar el símbolo. Los símbolos siempre se tienen que colocar de manera vertical como se muestra en esta imagen. Así es, si en el circuito tuviéramos solamente un pulsador de marcha, estaría etiquetado como M1. Si tuviéramos un segundo interruptor o pulsador de paro, tendríamos etiquetado como 21-22 porque es el segundo, pero a diferencia de estas unidades, este es 1 y 2 porque es normalmente cerrado y en este caso sería el pulsador de paro número 1. Luego, si hay un segundo pulsador de paro, estaría etiquetado con las letras P2, pero aquí tendría las etiquetas 31 y 32 porque es el tercer botón pulsador. Luego, si tuviéramos un pulsador normalmente abierto, que sería el segundo pulsador de marcha, estaría etiquetado como M2 y con las etiquetas 43 y 44 porque es el cuarto pulsador y 3 y 4 porque indica que es normalmente abierto. Si tuviéramos un quinto igual de marcha o normalmente abierto, estaría etiquetado como M3 porque es el tercer pulsador de marcha y las etiquetas 53 y 54 que es normalmente abierto y que es el quinto pulsador. Por último tenemos las lámparas piloto. Las lámparas piloto generalmente están etiquetadas como X1, X2, indicando cada extremo de conexión de la lámpara, y con una H indicando que son lámparas piloto. Si hay más de una sería H1, H2, H3, H4 si hubiera una cuarta. Estos son los dispositivos más básicos a utilizar. Si te interesa saber la simbología de los relés de tiempo con retardo a la conexión, desconexión y conexión-desconexión, en la descripción del video hay una liga donde se explica la simbología y el funcionamiento de estos relés de tiempo.